Bueno, pues ya estamos compartiendo pantalla y ahora vamos a pasar eso, a la Unit 3 de inglés. Bueno, se ve bien la pantalla, ¿verdad? Sí. Muy bien, vale. Vamos a empezar viendo. Vamos a empezar viendo una serie de oraciones. Además, os la voy a decir en castellano, para que sean muy fáciles de entender. Y luego vamos a comentarla. Supongamos que yo quiero hablar de mi rutina diaria. Y digo, me levanto, desayuno, me visto, voy al trabajo, vuelvo del trabajo, como, lavo los platos, preparo mis clases del día siguiente y estudio un poquito de inglés y leo un libro en inglés. Ceno, me acuesto. Todas esas oraciones que te he dicho tienen sentido, ¿verdad? Pero ¿no las encontramos un poquito deslavazadas? Sí, ¿verdad? ¿Ha sonado natural el relato que yo he hecho? No ha sonado en absoluto natural. ¿Por qué? Porque yo he establecido, he presentado una secuencia, pero no he utilizado ningún tipo de estructura para darle continuidad a esa secuencia. Pues eso es precisamente lo que vamos a estudiar hoy. Los conectores de tiempo, los conectores de secuencia en inglés, que son los que nos ayudan a elaborar una historia, elaborar un relato, elaborar un texto organizado en el tiempo de manera que tenga fluidez, continuidad y coherencia. Empezamos en el punto 3 de la Lesson 4. Lesson 4.3. Y dice así: la señora Brown acaba de llegar a casa y quiere saber cómo ha ido el día hasta el momento. Muy bien, pues vamos a leer esta conversación. Dice la señora Brown, Mrs. Brown, hello, Olga. Hello, Mrs. Brown. How was the day with my children? ¿Cómo fue el día con mis hijos? ¿Cómo ha ido el día? Vale, vamos a hacer la enumeración. Olga dice, first I woke them up. Then I prepared the breakfast. After that, I took them to school. Later, I studied a bit of English while I was preparing the meal. Finally, I picked them up at school. It was an ordinary day. Very well, Olga. You are doing a great job. Thank you very much. Bueno, antes de nada, vamos a repasar un poquito la lista de vocabulario, ¿de acuerdo? El glosario que nos ofrecen para recordar algunas de las palabras que quizá debamos refrescar. La número 1 es wake up. Uy, no señora, está mal escrita. Sí, porque pone woke. No, woke es en el texto, pero en el vocabulario pone W-E-A-K y no se escribe así. Se escribe W-A-K-E. Wake, que se pronuncia wake up, despertarse. En el texto aparece de manera diferente porque es un pasado simple, es una forma de pasado simple. Aquí nos da simplemente el infinitivo. A bit of, un poquito de. Meal, comida. Cualquiera de las comidas del día, puede ser tanto el desayuno como la comida como la cena. Y la última es pick up, que significa recoger. Es un verbo regular, de manera que en pasado solo le añadimos la ed, como podemos ver en el texto. Bien, pues dice así, dice así. First I woke them up. Los desperté. I woke them up. Ahora voy a ir leyendo el texto sin incluir los conectores. I woke them up. I prepared the breakfast. Preparé su desayuno. I took them to school. Los llevé a la escuela. I studied a bit of English while I was preparing the meal. Estudié un poquito de inglés while. ¿Qué significaba while? W-H-L-I-L. ¿Te acuerdas? Lo vimos el otro día.
When era cuando y while. Sí, uno era cuando y el otro era Me. bien. Era mientras. Mientras, muy bien. Estudié un poquito de inglés mientras estaba preparando la comida. I picked them up at school. Los recogí de la escuela. It was an ordinary day. Fue un día normal y corriente. Ahí tenemos las frases. Y ahora, si te fijas, si os fijáis, en negrita aparecen cada uno de los conectores que podemos utilizar para estructurar y organizar nuestros textos. Especialmente cuando esos textos están secuenciados en el tiempo. Para eso sirven los conectores de secuencia, para estructurar un texto temporalmente, cronológicamente. De manera que el primero que tenemos es first. Can you repeat after me? First. Everybody, first. First. Very good. Primero, First. Primero de todo. Lo levanté. Then significa entonces. Entonces, también se puede traducir con el valor de luego. Then I prepared the breakfast. Luego les preparé el desayuno. After that significa después de eso. Después de eso. After that. Después de eso, I took them to school. Los llevé a la escuela. Later. Late significa tarde. Later es una forma comparativa. Cuando poníamos ER al final, acordaos que se traducía como más. Más tarde. Late, tarde. Later, más tarde. Later, I studied a bit of English while I was preparing the meal. Estudié un poco de inglés mientras estaba preparando la comida. And finally, finalmente, I picked them up at school. Los recogí en el cole. It was an ordinary day. Anda. ¿Y qué le dice la señora Brown? Very well, Olga, you're doing a great job. You're doing a great job. Ese es un presente continuo, ¿verdad? Porque tenemos un verbo to be y luego el verbo principal en ing. Estás haciendo un trabajo great. Great es bueno o malo. Bueno, un trabajo fantástico, ¿eh? Estás haciendo un trabajo fantástico. Y le dice Olga, thank you very much. Thank you very much. Bueno, pues ahora necesito que todo el mundo, los que estamos aquí y los que estáis desde casa viéndome, apuntemos todos los conectores. Espero que os haya dado tiempo a copiarlos. Acordaos que es first, then, after that, later y finally. Vale. After that, después de eso. After that, después de eso. After, before. Before significa antes, after significa después. Bueno, pues ya los tenemos, ¿verdad? Los conectores. Yo siempre recomiendo que los conectores, si los copiamos en apunte, los pongamos en una columna vertical, vertical, con líneas que los unan, desde el principio hasta el final. Porque empezamos con first, primero, y terminamos con finally, finalmente. Bueno, pues ahora necesito que ese texto desaparezca. ¿Podemos todos minimizar la pantalla que tenemos delante? Minimizarla, no cerrarla, solo minimizarla. Muy bien, bueno. Pues voy a leer el texto una vez más. Y ahora solo me escucháis. Voy a enumerar, voy a contar lo que dice Olga, ¿vale? El día de Olga con los niños. First, I woke them up. Then I prepared their breakfast. After that, I took them to school. Later, I studied a bit of English while I was preparing the meal. And finally, I picked them up at school. I woke them up, prepared the breakfast, took them to school, studied a bit of English while I was preparing the meal, and finally I picked them up at school. Okay, very well. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la segunda parte del ejercicio. Ahora, sin mirar el texto, tenemos que intentar recordar las acciones de Olga. We need to remember, we try to remember now Olga's actions, because we are going to put them
in the correct order. Vamos a poner en el orden correcto las acciones que ha realizado Olga. Vale, y las que nos dan aquí son prepare breakfast, take children to school, pick up children, wake up children, and prepare the meal. En el texto nos aparecían las frases en pasado simple y algunas en pasado continuo, siempre en un tiempo pasado. Aquí nos las dan en infinitivo. Vamos a utilizar estos infinitivos para recordar esos verbos y ponerlos en orden. Así que, por favor, de estas 5 acciones, en cada uno de los huequitos vamos a ir numerando el orden en el que aparecen en nuestro texto. Vamos a intentar recordar la primera que aparecía en el texto. ¿Qué era lo primero que hacía? Preparar el desayuno. Lo primero que hacía, lo primero de todo, first. A los niños. No los llamaba, los despertaba. Fijaos que aquí ya aparece correctamente, correctamente escrito el verbo wake up, W-A-K-E, W-A-K-E. Wake up children. Muy bien, lo primero que hace es despertar a los niños. Then, after that, she... Preparar el desayuno. Muy bien, she prepares breakfast. Then, after that, later... Lo llevaba al cole. Very good, very good. So that's number 3. Then, later, Preparar la comida. good, that's number 4. And finally, Pick up children. good. ¿Y pick up qué significaba? Después de... No, después, O sea, más tarde. después es later. ¿Pero qué significa el verbo pick up? Pick up es un verbo que no es un conector. Pick up es un verbo que tiene un significado específico. Recoger. Eso es. Hemos puesto ya take, que era llevarlos, llevarlos y luego los recogemos. You take the children to school. You pick up the children at school or from school. You pick up children at school or from school. Los recoges del cole. Pick up children from school. Very, very good. ¿O no? Pues hemos hecho correctamente, o realizado correctamente el orden de estas acciones. Vamos a fijarnos en las palabras señaladas, que es en negrita. Vamos a prestarles de nuevo atención. Estos son conectores de secuencia, connectors of sequence. ¿Y para qué sirven estos conectores? Pues evidentemente sirven para dar una sucesión lógica a una serie de eventos. En este caso estamos hablando de eventos en el pasado. Esto hace que, como te he dicho antes, como he dicho anteriormente, que hacen que el discurso sea más natural y claro a la hora de ordenar las ideas que queremos expresar. Porque si yo voy diciendo una frase detrás de la otra sin introducir los conectores, sueno como un robot, sueno raro, no se me entiende bien. Y los conectores tienen 3 categorías principales. La de introducción de ideas, que siempre es el mismo, first, first. También se combina con first of all, lo primero de todo. Perdón un momento, solo me interesa que nos aprendamos el first. Luego, la secuencia de eventos, en los cuales tenemos 3, se organizan 3, then, luego, after that, después, y later, más tarde. Y por último, tenemos el de conclusión, que es finally, finally. Evidentemente, tendremos que poner siempre al inicio de nuestros textos el conector de introducción, first, y al final de nuestros textos no nos queda otro remedio que utilizar el conector de conclusión. Pero en medio no tenemos un orden preestablecido para la secuencia del segundo punto. Entonces, eso quiere decir que podemos utilizarlo como mejor nos convenga. Yo aquí tengo then, after that y later. Pero se me puede ocurrir en el texto utilizar primero later, luego then y por último after that. Es decir, ahí no hay un orden preestablecido. Da lo mismo poner uno que otro delante. Los conectores de secuencia van al principio de la frase y tienen que ir seguidos por una coma. Por eso es muy importante. Hemos visto que antes de introducir la acción, lo primero que ponemos es el conector de secuencia. Entonces, la estructura básica que tenemos es conector de secuencia, coma, acción, oración en la que aparece la acción y luego punto y seguido. Después de ese punto y seguido, introducimos otro conector de secuencia. Fijaos bien cómo aparece aquí. ¿Lo veis? Mira. Conector de secuencia, first, luego una coma, luego la oración y al final de la oración, punto.
comma, I walk them up, and finally, full stop. El puntito ortográfico se llama full stop. Luego, otro conector en mayúscula, porque después de punto y seguido, coma, oración y punto. Y así con todo. Esa es la manera que tenemos de estructurar correctamente nuestras ideas para sonar mucho más naturales y mucho más auténticos. Y por supuesto para sacar una grandísima nota en el examen. Excellent. Very, very good. De manera que no tenemos que olvidar que van siempre al principio de la frase y luego, después de poner un conector, siempre pongo a continuación la coma. Y oración que yo haga, es decir, acción que yo incluya en mi texto, punto y seguido. Y voy introduciendo punto y seguido, punto y seguido, punto y seguido. Full stop, full stop, full stop. Y así organizo mis párrafos, mi texto en diversos párrafos. Bueno, pues ahora ya hemos aprendido la teoría, podemos ponerla en práctica. En la sección de Practice tenemos una serie de preguntas de selección múltiple, multiple choice questions. Para cada oración vamos a intentar elegir el conector que mejor se adapte a las circunstancias. Vale. Oración número 1. I went to the shopping center, then I ate an ice cream. ¿Qué conector encajaría mejor ahí? First o later? Pues creo que leíste. A ver, vamos Podría ser primero. a fijarnos bien. A ver. Este texto se inicia con una palabra, ¿verdad? Es la primera palabra del texto. Si yo quiero introducir la primera palabra de una secuencia, la primera palabra de una secuencia siempre es first, porque es el conector de introducción que hemos dicho. This is the connector of introduction. First I went to the shopping center, then I ate an ice cream. ¿Qué dos acciones tenemos aquí? Ambas, como podemos observar, están en pasado simple. La primera es went to the shopping center. ¿Qué hice? Yo fui al centro comercial y luego I ate an ice cream. I ate an ice cream. Pero me comí un helado. Tenemos que traducirlo siempre en pasado simple. First I went to the shopping center, then I ate an ice cream. Very, very good. Now let's continue. Sentence number 2. Ahora ya el huequito parece, the gap is in a different position. El hueco aparece en una posición diferente, como podemos ver. Tenemos una oración, un punto seguido y ya a continuación el hueco. Eso nos debe de indicar, nos debe de recordar que no podemos utilizar aquí un conector de introducción. ¿Cuál pondremos aquí? After that o finally? After that. We tried to find a present for her. We couldn't buy anything. Tenemos la opción de after that o finally. ¿Cuál pondrías tú? ¿Tú pondrías after that? Sí. Vamos a traducir la oración para ver si encaja tu respuesta. Dice, we tried to find a present for her. We tried to find. Try, intentamos, ¿sabes lo que significa find? Intentamos encontrar a present, un regalo para ella, for her, Pues es pronombre objeto, Después de una preposición tenemos pronombre objeto. We tried to find a present for her. We couldn't buy anything. No pudimos, ¿qué? Buy, ¿qué significa? No pudimos comprar. No pudimos comprar anything, nada. We couldn't buy anything. Entonces, diremos after that o finally. Finally. Claro. Es una manera de decir, al final no pudimos comprar nada. Finally, we couldn't buy anything. Hay otro conector que utilizamos que es un conector que tiene varios elementos, que es in the end. Significa al final, que encajaría aquí mejor. Pero como ahora mismo estamos viendo simplemente los conectores más simples y más básicos, nos sirve con finally. Finally, we couldn't buy anything. Al final no pudimos comprar nada. Okay, number 3. First, she got into the haunted house. Oh my God. She had a strange noise. After that, she cried. Bueno, aquí tenemos que ver que tenemos ya un conector de introducción, first, y un conector de continuación de secuencia, que es after that.
Y en medio, entre la introducción y el de continuación de secuencia, tenemos un huequito. Vale. Entonces, si está en medio, ¿qué pondremos? Finally o then. Then. Then, very good. Después, entonces, a continuación, vamos a intentar traducir porque esta frase es muy interesante. Esta frase es muy larga. First, she got into the haunted house. Get into. Get into. Este es el verbo que tenemos aquí. Get into, que significa meterse en un lugar, introducirse en un sitio, entrar. She got into the haunted house. House es una casa, pero tenemos el adjetivo haunted delante. What is haunted? Do you know the meaning of haunted? Haunted, la casa encantada. The haunted house, la casa encantada. Then, luego, she heard a strange noise. Heard, que viene del verbo hear, heard. She heard a strange noise. She heard, en el pasado. Escucharon. Oyó. ¿Oyó qué? A strange noise. A ruido strange, extraño. very good, a strange noise. After that, she cried. After that, she cried. To cry. After that, she cried. Pues lloró. Después lloró, porque se asustó mucho. She was very scared. She heard a strange noise, and after that, she cried. Oyó un ruido extraño y después de eso lloró, se puso a llorar. ¿Por qué? Porque estaba muy asustada. She was very frightened. She was very scared. Was there a ghost? Ghost. ¿Había un fantasma? Ghost, si la conoce esa palabra. Sí, De la película, ¿verdad? Claro, Patrick Swayze. Patrick Swayze, of course, that's a classic. Let's continue. Number 4. It was a wonderful day. ¿Qué significa? Day es día. ¿Qué significa wonderful? Bueno, Un día maravilloso, maravilloso, estupendo. It was a wonderful day. Fue un día fantástico, vale. Pero ahora vamos a hablar del día. Estamos introduciendo el tema, con lo cual quiere decir que no hemos empezado la numeración todavía. Bien. ¿Qué pondremos aquí? After that o first? First, very good. First, my friends appeared at home. Lo primero de todo, mis amigos aparecieron en casa. Appeared at home no suena demasiado natural. Normalmente se dice came to my house. My friends came to my house. Mis amigos vinieron a casa. O came over. Se acercaron a mi casa. O came to my place. Vinieron a mi hogar. Then we went to the beach all day. Wow, vaya planazo. We went. Este verbo ya lo hemos visto antes. Ya hemos visto este verbo antes. Went, que es el pasado de go. Go. El pasado de ir. Ya está. No. ¿Cómo? Bueno. Si me estás diciendo tú, el pasado de ir. Sí. Ir, pero dice we. We no es fueron, es fuimos nosotros, Fuimos, very good. We went to the beach all day. Fuimos a la playa, ¿cuánto tiempo? All day. Todo el día. Very good. Excellent. Bueno. Qué buena traducción tenemos por aquí, Bueno, excelente. ¿Qué hemos aprendido, por tanto? Hemos aprendido que dependiendo de en qué punto empecemos una secuenciación, tendremos que utilizar un tipo de conector u otro. En todo caso, si yo os pido cualquier tipo de secuenciación en el examen, puedo poner un ejercicio de este tipo, os puedo pedir que me contéis una pequeña historia que, por tanto, incluirá la secuenciación tal y como aparece en el ejemplo. Es decir, empezaremos con el first, terminaremos con el finally y en medio distribuiremos el resto de conectores tal y como lo deseemos. Bueno, pues hasta aquí la sección de conectores de frecuencia.